Los conductores ya no tienen que pagar por circular por la AP2. El fin de los peajes de dicha autopista, que se convertirá ahora en una autovía, a partir de este 1 de septiembre, permitirá a los usuarios ahorrar hasta más de 60 euros en un viaje de ida y vuelta entre Zaragoza y Tarragona. Hoy, en ¿Y tú qué opinas?, vamos a hablar con los ciudadanos de la capital aragonesa para ver qué opinan sobre esta medida. ¿Se han quitado los peajes de la AP2? ¿Cómo solías viajar tú de Zaragoza a Tarragona? Solía viajar en coche, o sea que para mí genial que los hayan quitado porque además suelo utilizarla bastante. Pues autopista, pues bueno, siempre viene bien que lo quiten. Tenemos pueblo en Lérida y la verdad que siempre cogíamos ese peaje y se va a agradecer porque nosotros vamos prácticamente todos los fines de semana. Si es de gratis, pues seguramente viajaré más. Pues es que yo ahora no usaba la de Tarragona, antes dejé de ir por el pago que había tan caro. Todo el mundo se quejaba, de lo carísimo que era. Pues siempre tocaba el peaje de turno, te gastabas pues los 20-30 euros que costas en cuestión y a morir al palo, y si no, pues muchas veces por las carreteras que fueran gratuitas. ¿Vas a viajar más a partir de ahora, ya que es un gran ahorro? Hombre, la verdad que yo lo que tenga que viajar lo viajo igual. No sé, yo iba igual, Lo que pasa es que yo me iba por la carretera. Ahora pues seguramente cogeremos más la autopista. Hombre, pues sabiendo que me puedo ahorrar esos 60 euros que comentas, la verdad es que sí. No sé si más o menos, pero por lo menos invitará más a coger la autopista y a viajar en vehículo propio. Por otro lado, ¿crees que esto puede ser perjudicial para los restaurantes y los pueblos, ya que la gente va a dejar de utilizar bastante la carretera nacional? Bueno, pues sí, seguramente será un poco perjudicial, pero bueno, lo que perjudica a unas cosas beneficia a otras. No, hay mucha gente que va por la nacional, no. Probablemente sí, habrá menos afluencia, por lo tanto sí. Sobre todo los camiones, que son los que más viajaban por la carretera, supongo que ahora se irán por la autopista también.